Ahí ya está grabando, perfecto. Bueno, listo. Entonces, muy buenos días para todos. Espero que hayan amanecido muy bien, que haya pasado pues un fin de semana bastante productivo, que hayan descansado mucho. Entonces, como les decía, este webinar pues no quiero pretender como repetir lo mismo, sino que me quiero enfocar un poco en la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje, que creo que es muy importante y más pues que estamos terminando ese semestre, porque a veces nos enfocamos solo en darle un valor numérico y no caemos mucho en cuenta en muchos de los procesos que tienen ustedes con los estudiantes, y pues no está de más en hacer como énfasis o recordarles un poco de algunos conceptos, ¿cierto? Entonces voy a compartir pantalla en este momento. ¿Me permiten, por favor? Voy a aquí cancelar. Me van comentando, por favor, de qué programas vienen ustedes, de que si vienen de alguna, pues de ingeniería, tecnología. Entonces, les agradezco mucho mientras les comparto pantalla. Listo, el profe Julián de ingeniería eléctrica, de sistemas. Sí, química industrial, medicina, perfecto. Entonces, no, a ver que no me quiere. Listo, manufactura. Independientemente de... No me quiere, dame un momento, a ver, una ventana. Bueno, no me quiere detectar me va a tocar ponerlo aquí, toda una pantalla. Me parece importante que dependiendo de toda independientemente del programa académico en que se encuentren, es muy importante que desde sus áreas de conocimiento puedan tener una reflexión en torno a esas formas de evaluar, no solamente, sino a la evaluación desde el aprendizaje para el aprendizaje, ¿cierto? Me va a tocar compartir toda la pantalla. Me tocó porque no me aparece la... Listo, perfecto. Ahora sí, entonces me confirman, porfa, si ven la presentación. Ahora sí. Listo, perfecto. Ahí ya apareció. Bueno, entonces no me he presentado. Quizá alguno de los docentes que se encuentran acá, pues ya creo que me distinguen un poco, porque tuvimos pues como un proceso mucho antes de este proyecto con la vicerrectoría. Y para los que no me conocen o pues quizá en algún momento nos vimos en alguna charla, yo me presento, soy Paula Andrea Badillo Ramírez, licenciada en Comunicación e Informática Educativa, y hago parte del colectivo Imparciales de Reacompañamiento Docente. Pues en esta ocasión tenemos como una adición a este proceso con ustedes, los docentes de toda la universidad. Ya no nos enfocamos en lo que es pues que por facultades, sino que entre todos pues tratemos como de llegar a unas reflexiones o a unas experiencias significativas que pueden servir para este semestre, como quizá pueden servir para el otro, ¿cierto? Y no vernos como yo soy el docente de tal programa o soy docente de otro programa, sino que en este momento estamos como docentes de la Universidad Tecnológica de Pereira, y que cada uno tiene un rol, ¿cierto? Un rol pues dentro de sus áreas de conocimiento, y mi propósito del día de hoy es que podamos conversar, así sea en audio o en el chat, no importa, pero que nos queden como algunas reflexiones en torno a eso, porque evaluar si es posible en la virtualidad. Yo pensaría que evaluar si es posible, porque si bien sabemos que en la presencialidad ha existido algunas cosas un poco complejas. La profe Cecilia, ¿me permiten, por favor? Listo, ahí me disculpan, por favor. Listo, entonces, como les decía, bueno, evaluar si es posible, puede ser posible en este proceso de la virtualidad, porque como les decía, en la presencialidad a veces teníamos inconvenientes o teníamos, digamos, como un control de que yo como docente, yo teniendo el rol del docente, estaba en la capacidad no solo de ofrecer el conocimiento, sino de tener un control de lo que yo evaluaba, de lo que yo orientaba, de lo que yo ofrecía al estudiante, y el estudiante solamente recepcionaba, pero también podía tener una participación. En la virtualidad al inicio, ¿qué pasó en este año de la pandemia? Pues todos nos vimos afectados de alguna forma
porque ya sabemos, no quiero entrar como en énfasis con eso, porque ya lo hemos dicho y lo hemos reiterado en muchas ocasiones con las charlas y los webinars, que ya esto se nos convirtió en un, digamos, en una rutina, ¿cierto? Y más que en una rutina, nuestras cargas académicas y laborales cambiaron también. Entonces, mirar esa posibilidad de que el estudiante, independientemente de la condición que tenga o que no tenga, porque puede pasar, ¿cierto? Esas contradicciones, también está en su casa con sus circunstancias y con sus inconvenientes, ¿cierto? Entonces, ahorita les voy a mostrar 2 videos de esas contradicciones para que queden reflexión de que los 2 actores también se ven un poco afectados en esto. Y cuando digo que es una posibilidad, en el sentido no solo del manejo de la herramienta, porque como colectivo no queríamos o no queremos que ustedes la herramienta sea como que eso sea la finalidad, no, es que el balance entre las estrategias y las herramientas se articulen para que el desarrollo de las clases virtuales o dentro de, pues, del aula virtual se desarrolle de la mejor forma y existan unos momentos autónomos para que los 2 actores estén ahí, ¿cierto? Y no se pierda esa comunicación, que es lo más importante. Entonces quería compartirle esta imagen y quiero ser reiterativa y puede decir, bueno, pero porque ella dice lo mismo, porque otro compañero dice lo mismo. Queremos hacer esa imagen reiterativa de que evaluar no es lo mismo que calificar, porque si bien evaluar va más allá de un proceso, sabemos que es un proceso sistemático, pero el calificar es darle solo un valor, ¿cierto? Es valorar al estudiante si aprobó o no aprobó. Entonces, desde nuestros procesos en primaria y en secundaria nos han condicionado, eso es dentro del sistema educativo en sí, que evaluar es calificar y ya. O sea, si sacamos, en mi época, creo que la de ustedes les tocó las notas que eran por letras, ¿cierto? Una excelente sobresaliente para nosotros era el proceso ya finalizado y éramos los mejores en esa época. Pero ya pasó de la letra a los números, entonces ese cambio abrupto de la valoración, no de la evaluación en sí, de la valoración, hizo que muchos estudiantes, quizá yo me puedo atrever, eso es una suposición, pero si ustedes trabajan en colegios y en la misma universidad efectivamente, se han dado cuenta de que los números dan miedo. Yo amo experiencia, cuando yo fui estudiante en mi momento, a mí me daba miedo sacar un 2, pero bueno, este 2, ¿qué significa para uno? O sea, ¿uno estudió o no estudió? ¿O será que, bueno, no me dediqué? O sea, esa valoración numérica cuantitativa conlleva mucho a muchos antecedentes de tipo emocional, social, quizá cultural, ¿cierto? Entonces, la evaluación desde nuestro sistema educativo se ha permeado con el valor. No está mal, porque esto hace parte de nuestro sistema. Lo que yo hago referencia es que nos hemos condicionado a tal punto de que tanto ustedes, porque ustedes también son evaluados y valorados, tienen ese miedo, y los estudiantes aún más, porque pues siendo ustedes la autoridad entre comillas, siendo la autoridad entre comillas, pues dan ese valor, pero porque ya están estandarizado, se genera ese tipo de cosas, esas emociones que a veces no podemos aflorar porque muchos pensarán, bueno, yo para qué le voy a contar esto a alguien si no me va a entender, si no me va a comprender, si no me va a creer, yo solamente quiero estar, valoro y listo, y que siga el estudiante, el chico para el siguiente semestre, si lo ganó bien y si no también. Entonces, no hemos generado como esas reflexiones, algunos colegas quizás lo han hecho desde sus quehaceres pedagógicos, pero entonces esta imagen me parece muy, muy importante diferenciar de que evaluar no es lo mismo que calificar. Si bien la calificación hace parte de ese proceso sistemático en la evaluación, pero no podemos hacer esa comparativa. Entonces, como les decía, acá hay 3 conceptos que no son iguales, pero que hacen parte del proceso de la evaluación, digamos de la evaluación del aprendizaje. Esto es evaluación del aprendizaje. La evaluación para el aprendizaje es un poco distinto. Entonces, como decíamos, evaluar es un proceso sistemático que recoge información, ¿cierto? La recogemos mediante unas estrategias, mediante unos procesos que hemos llevado, unos acuerdos, ¿cierto? Porque el evaluar es llegar a un acuerdo con los estudiantes sobre qué vamos a evaluar,
o bueno, ¿qué vamos a valorar? Digámoslo así, ¿qué vamos a valorar? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son los porcentajes? Entonces aquí me aparece el evaluar, el calificar y el acreditar. Entonces en el evaluar es un principio que está presente al inicio del curso, del semestre, del periodo escolar, ¿cierto? Y llegamos a unos acuerdos con un programa, con un plan de estudios y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Pero en el evaluar se orienta a esa toma de decisiones para que esa actividad educativa, esos objetivos de aprendizaje, se desarrollen y se cumplan en el marco del tiempo establecido, ¿cierto? Entonces lo manifiesta Casanova. Y también calificar como es una forma sintetizada de dar los resultados mediante un portal estudiantil y ya leí el valor, ¿cierto? Es traducir todo ese proceso académico de enseñanza y aprendizaje a un valor numérico cuantitativo, ¿cierto? Lo que se maneja los estándares en varios países. En México, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cierto? En nosotros aquí en Colombia del 1 al 5, antes era del excelente al insuficiente. Esas escalas valorativas hacen que se le dé un estándar, o sea, es un estándar dentro de un contexto nacional o internacional, ¿cierto? Y pues se genera un proceso de medición. ¿Esto qué hace? Cuando ustedes suben esos valores al portal estudiantil y eso lo traduce el sistema de evaluación, pues eso hace que la institución como tal, que es la universidad, haga una medición de la calidad educativa y de esos procesos que ustedes ejercieron en el momento del semestre, ¿cierto? Ya la acreditación es un proceso mucho más avanzado, ustedes ya conocen de fondo un poco de la acreditación institucional que tiene la universidad, la reacreditación, ¿cierto? Entonces, converge la autoevaluación y las formas de evaluar, la coevaluación, la heteroevaluación y todo eso funciona dentro de nuestro sistema educativo, ¿cierto? Entonces yo quería como enfatizar en esas tres formas, yo lo llamo así como de orientar o de valorar, ¿cierto? Que están incluidas dentro de la evaluación educativa del aprendizaje, ¿cierto? Es un resultado y listo. Entonces yo les voy a compartir un video, no sé si lo hayan visto, y si lo hayan visto, pues ahorita abrimos como hilo, abrimos debate sobre lo que les quiero mostrar, ¿cierto? Voy a dejar de compartir pantalla, porque esto, voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna inquietud o quieran hacer algún comentario mientras preparo aquí el video. Bueno, la profe Luz Estela se unió. Voy a compartir otra vez. Listo, aquí está. Listo, aquí lo tengo. Entonces me confirman si está... Ahí me disculpan por el sonido que se entrecorta, ¿cierto? Pero lo ideal es que nos fijemos en los datos que aparecen en la imagen, ¿listo? Ahí me disculpan por el sonido cortante, pero es mi computador, que a veces es así. Aprendizaje, pero ¿sabías que hay distintos tipos de evaluación? A lo largo del tiempo, la concepción de evaluación del aprendizaje ha cambiado y se han diferenciado dos formas. En 1967, Michael Scriven postuló que se realizaban dos evaluaciones distintas de los programas, una al final y otra durante el proceso. La principal diferencia entre ellas radica en el momento en que se realiza. La evaluación ejecutada durante el proceso permite mejorar las acciones conforme se realizan. Aquella que se lleva a cabo al final sirve para valorar el resultado. Bueno, aquí quiero hacer un énfasis, ¿cierto? La evaluación por programas, aquí voy a correrlo un poquito. La evaluación por programas es eso, es medir digamos como la calidad educativa, pero ahí se incluye la funcionalidad de la evaluación, que es la evaluación sumativa, la evaluación diagnóstica y la evaluación formativa, ¿cierto? Sabemos que la evaluación diagnóstica es al inicio del curso, es según su finalidad o su función. Durante es la evaluación formativa y al final sería la evaluación sumativa, ¿cierto? Entonces aquí se converge como la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Resultado. En 1971, Benjamin Bloom, Thomas Hastings y George Madoff retoman las ideas de Scriven y las aplican a la evaluación del aprendizaje de los estudiantes.
Se denomina evaluación formativa a la evaluación realizada durante el proceso educativo. Lo que les había comentado. Entonces ahí me adelanté un poquito en como esa traducción de cuándo y para qué en evaluación diagnóstica, formativa y sumativa, ¿cierto? Y sumativa a aquella ejecutada al final. La evaluación formativa ayuda al docente a tomar decisiones sobre cómo enseñar y permite realimentar a los estudiantes. Así, resulta útil para hacer ajustes durante el proceso de enseñanza en función de las necesidades y características de los alumnos. En cambio, la evaluación sumativa se enfoca en valorar los resultados finales. Sirve como referente para analizar el proceso educativo en general. En 1989, Roy Sadler hace otra gran aportación. Integra al alumno como agente activo en el proceso educativo y resalta cómo la evaluación formativa le ayuda a tomar decisiones sobre su aprendizaje. Aquí es importante resaltar, profes, la evaluación formativa en cuanto a la toma de decisiones. Muchas experiencias se cuentan y se manifiestan fuera de cámaras y entre ustedes pensaría yo que muchos de los chicos no se atreven a tomar esas decisiones. Ustedes proponen cosas, porcentajes, decisiones, acuerdos y ellos dicen, sí, está bien, sí, bueno. Entonces ahí como que, bueno, ¿yo qué hago con ellos? Y eso pasa muchísimo. Pero es porque desde mucho antes a ellos no los hemos condicionado, o quizás sí se han condicionado, pero ellos no lo ven como tan importante de que la evaluación formativa es eso, o sea, ellos se van formando, ellos van progresando en la medida en que ellos crezcan, ¿cierto? A nivel profesional, a nivel académico, ¿cierto? Entonces, me parece muy importante ya para el otro semestre, quizá, cuando les toquen los nuevos chicos, que les quede un poco claro qué es la evaluación formativa. No es de lo que ustedes conocen, sino traducir todo ese conocimiento al lenguaje de ellos, ¿cierto? Decir, bueno, ya tenemos unos acuerdos, vamos a implementar, digamos, esas estrategias por ahí con una o dos, lleguemos a un acuerdo, pero lo ideal es que conversemos y pues lo ideal es que puedan hacer una encuesta rápidamente, de, obviamente teniendo en cuenta el plan de estudios, o sea, sin salirnos de la regla ni de la valoración cuantitativa, porque lo ideal no es eso, sino que es como flexibilizarlo. Y pues darles como, no sé, una charla, puede ser para los de la licenciatura o cualquier programa académico, eso también es válido, de que la evaluación formativa también hace parte de esas formas de evaluar, de que es muy importante para ellos, o sea, ustedes califican, valoran, pero ellos también pueden evaluar a sus propios compañeros, a ellos mismos y a ustedes también. Sobre su aprendizaje. Además, identifica tres aspectos relevantes en el aprendizaje. 1. Una meta u objetivo. 2. Un punto de partida, es decir, el estado en el que se encuentra el alumno. Y 3. Una acción educativa para marcar una ruta de aprendizaje. En 1999, Paul Black y Dylan Wiliam destacan que la herramienta más poderosa para ayudar a los alumnos a aprender es la evaluación realizada durante el proceso y diseñada explícitamente para potenciar el aprendizaje. Denominaron a este tipo de evaluación evaluación para el aprendizaje, a diferencia de la evaluación del aprendizaje que se enfoca en los resultados. Recapitulemos. Por un lado, recapitulamos. Bueno, aquí, esto es lo que les decía. ¿Qué sabor le doy? Como ha ido avanzando la evaluación, se ha vuelto sistemático, todavía sigue siendo sistemático, pero el estudiante ya tiene un protagonismo ahora y más en la virtualidad. Creemos nosotros como docentes que ellos saben de las herramientas, pero encontramos que ellos no saben de una estrategia para no para el dinamismo de la clase, sino para el desarrollo de su proceso, ¿cierto? Pensaría yo, puedo atreverme, yo espero no equivocarme y podemos entrar en discusión más adelante, que con tener un celular ellos saben todo y no es así. Por ejemplo, donde yo vivo, quiero decirlo como un testimonio, bueno, hay dos vecinas que tienen sus hijos y están como en la edad mía. Se supone que las dos
teníamos o nacimos o nos acoplamos a esa nueva era digital, a la era de la información. Yo me formé, pero con unas dificultades, digamos, cognitivas y unas dificultades técnicas dentro de la herramienta. Esto lo que les propongo no es el resultado de lo que yo me las sé todas, no, yo tuve una dificultad y pues me fui formando. Pero ella, que tiene un hijo, ella no sabe manejar un documento de Word, ella no sabe manejar una herramienta digital, ella ni siquiera sabe descargar una imagen. A duras penas utiliza WhatsApp. Entonces esa alfabetización digital que creemos que es para todo el mundo, pues en realidad no aplica, porque hemos encontrado en cifras del Ministerio de Educación, y no quiero entrar en ello, hay gente que no tiene alfabetización digital, y yo también haría parte de ese promedio, porque yo también estoy en proceso de la autodidáctica también, y de aprender con el otro, ¿cierto? Entonces, en mi caso como licenciada y que fui licenciada en formación, o sea, como estudiante, yo no caí en cuenta de la evaluación para el aprendizaje, pero a mí me enseñaron de la evaluación del aprendizaje, o sea, los tipos de evaluación, según su función, según su intención, cuáles son las escalas valorativas, cuáles son las mediciones. Entonces, pero la evaluación para el aprendizaje yo no lo vi, yo lo vi fue ahora, bueno, hace un rato, pues que yo me gradué y estoy aplicando todo ese conocimiento. Entonces esa brecha del aprendizaje se ve muy afectada en mis formas de proceder, ¿cierto? Entonces, para los chicos que ya están terminando su proceso formativo, es también como llamarles o hacerles el llamado a que también aprendan de otras cosas, desarrollen algunas habilidades y que esa evaluación sea para el aprendizaje y no el aprendizaje. Si bien las dos son muy importantes dentro de nuestro sistema educativo, porque pues están permeadas, ¿cierto? Pero recordemos que en una enfocan los resultados, ustedes lo hacen y hacen la retroalimentación, pero en este es potenciar el aprendizaje, o sea, el resultado no es tan importante, sino el proceso, ¿cierto? Aquí el resultado es muy importante, o sea, que se pone a la inversa. Y yo quería como enfatizarles en esto porque me parece muy importante que ustedes lo tengan muy presente y que lo dialoguen y lo discutan en sus desarrollos de la Recapitulemos. clase. Por un lado, la evaluación para el aprendizaje se hace durante los procesos de enseñanza y aprendizaje, y la evaluación del aprendizaje se hace al final. En la evaluación para el aprendizaje, los profesores y alumnos se benefician con la información obtenida, mientras que en la evaluación del aprendizaje, los usuarios pueden ser también padres e incluso directivos y funcionarios. En cuanto a sus propósitos, la evaluación para el aprendizaje busca obtener información para mejorar los procesos educativos, mientras que la evaluación del aprendizaje busca comprobar que éste se haya llevado a cabo, es decir, valora el resultado. Ambos tipos son insumos para la toma de decisiones y la mejora de la calidad educativa. Este nuevo paradigma busca que la evaluación sea parte fundamental de los procesos de enseñanza y aprendizaje y no solo un elemento aislado al final de estos. De esta manera, en conjunto se podrá construir una educación integral de calidad. Bueno, profes, ahí me disculpan por el sonido ambiente en ese momento que está terrible, pero entonces quisiera como escucharlos o al menos leerles un poco en el chat. Durante esos 2 semestres, ¿han contemplado la forma de evaluar y si han tenido un efecto positivo y negativo de la evaluación del y para el aprendizaje? Entonces, los escucho y si no pueden, me escriben por el chat. ¿Listo? Bueno, creo que quedó un poco claro. Entonces, si tienen alguna apreciación que hacer, lo pueden escribir en el chat. ¿Listo?
digo, el ruido ambiente en ese momento en mi casa está un poquito complejo, voy a tratar de como ir pausando, ¿cierto? Entonces, como lo que les decía, enseñanza y evaluación son las dos caras de la moneda, o sea, efectivamente. O sea, pero están ahí, están presentes. En la evaluación, pues ya sabemos que todo está contemplado, ya hicimos como un recorderis, un repasito. Y en la enseñanza es todo ese proceso que hemos conllevado a que el estudiante se prepare, ¿cierto? Se forme. Y ahí en la imagen dice que hay una correlación. La manera de enseñar determina nuestra propia forma de evaluar porque de manera inevitable nuestra manera de evaluar condiciona la manera de aprender de nuestros estudiantes. Aquí yo creería que dependiendo de su formación en la que se encuentren, tengan unas especializaciones, experiencias significativas, vivencias, experiencia académica, digamos, o experiencia profesional, todo eso va condicionado con la actitud de cada uno, ¿cierto? Si ustedes fomentan una cultura de conversación, de una participación activa, si llegan a las clases de la mejor forma posible, si ustedes ofrecen un conocimiento que sea en el lenguaje de ellos interpretado, es muy probable que los estudiantes puedan atender a esa necesidad que ustedes tienen de la escucha, del verlos en el escenario virtual, ¿cierto? Como puede pasar que algunos estudiantes no les hagan caso, porque quizá en algún momento en la presencialidad, no quiero ser despectiva con ninguno de ustedes, al contrario, quiero como mencionar y hacer un reconocimiento a la labor que ustedes han hecho en la virtualidad, porque yo sé que no es fácil y creo que el reconocimiento se los va a dar un más adelantico haciendo una comparación. Para ustedes no ha sido fácil estar en este escenario virtual, pero para los que son magistrales les ha dado más duro, en el sentido de que ustedes tienen un conocimiento, tienen algo en algún papel, en algún libro, y ustedes están condicionados o acostumbrados a escribir en un tablero, ¿cierto? Y este paso en la virtualidad ha sido un choque fuerte para esas prácticas magistrales. Pero entonces, ¿cómo volver magistral en algo más flexible y en algo más llevadero, tanto para ellos como para mí? Lo ideal, profes, es que con las estrategias que les hemos brindado, y pues esperamos que pronto subamos toda esa información al canal de YouTube de Imparciales, todas las estrategias que hemos implementado, digamos que hemos recomendado, les puedan ser funcionales para el otro semestre en la medida de lo posible, ¿cierto? Pero lo que les dije en un principio, no se saturen con 5 estrategias aquí y con 4 instrumentos o técnicas acá de evaluación. Eso no es lo ideal. Yo con 2 estrategias, una que me funcione y si no me funciona, utilizo la otra en el momento de la evaluación, por ejemplo, y con un instrumento o técnica de evaluación, yo con eso estaría haciendo un proceso de evaluación, estaría haciendo una medición, pues para mí, para yo tener una evidencia clara de, porque la universidad me va a pedir lo que yo hice, pero yo también puedo darle a los estudiantes, pues, qué tanto saben, qué tanto conocen, y no incurrirles en el miedo, porque el miedo a veces produce muchas sensaciones desde la ansiedad. Si en el hogar, por ejemplo en mi caso, es un ruido muy incómodo, estrés, depresión, con la ansiedad, o sea, yo considero que el estrés es el padre de todas las enfermedades, y no lo digo por los estudiantes, lo digo es por ustedes, porque yo sé que ustedes también se estresan, tienen carga laboral muy pesada, y con los estudiantes si no les genera un resultado y ustedes están presionados un poco ante la demanda, digamos, actual, ustedes también sufren de eso. Entonces, pues digamos que una estrategia muy recomendada y que yo sé que es un poco difícil, pero no es imposible y es posible evaluar y es posible generar esa dinamización de la clase, es que dentro de las evaluaciones pongamos a consideración los roles, juego de roles. Eso creo que mañana va a haber otro webinar
sobre las herramientas y estrategias específicamente de evaluación en la virtualidad. Algunas ya la van a conocer, otras quizá por cuestiones de tiempo no han visto las charlas de nosotros y quizá pues si mañana puedan estar, bienvenidos sean, ¿cierto? Entonces, como para mirar un poco en general cuáles son las estrategias que se pueden aproximar, ¿cierto? Entonces, les quería mostrar esa imagen porque es un indicador, ¿cierto?, de que nuestro sistema educativo en ese momento pues era así, la magistralidad. Nuestra magistralidad va a estar presente, eso no lo vamos a quitar de nuestras formas y nuestras prácticas, digamos, nuestro crecer pedagógico, pero sí convertir esa flexibilidad y apropiarla de ese proceso magistral en nuestro desarrollo de la clase y también en la evaluación. Entonces quería pues como hacer como esa retroalimentación según el propósito, según los objetivos y cuándo. Sabemos bien que la evaluación para el aprendizaje favorece el propio aprendizaje, tanto de los estudiantes como de ustedes. Ustedes piensan, ah, pero es que es el estudiante el actor principal. No, no exactamente. Ustedes también son actores principales porque están dentro del escenario, aula de clase, por fuera de la clase, sea presencial o virtual. Entonces el aprendizaje va en muchas formas, pues tenemos aprendizaje autónomo, colaborativo, cooperativo, eso dentro de la semana, dentro de las charlas, ustedes van a ver un poco esas cositas, ¿cierto? Entonces no quiero como abordar tanto en este tema. Pero en la evaluación del aprendizaje es yo como docente rendirle cuentas ante el consejo académico, al consejo de facultad o ante la vicerrectoría académica de que tantos estudiantes pasaron, tantos estudiantes desertaron o perdieron el semestre en mi materia, ¿cierto? O perdieron mi materia pues durante el proceso del semestre. Eso sería evaluación del aprendizaje. Según el objetivo, digamos como el objetivo del aprendizaje, yo creería, es dar una información de esos procesos. Entonces, que si no estoy acostumbrado a llenar o a formular algunas cosas, pues utilizo una bitácora, sea en un cuaderno viejo, yo recojo unas hojas recicladas, o lo hago en Word, o lo hago en un libro digital, recolecto todos esos procesos y miro después qué me funcionó, qué no me funcionó, y si quiero retomar esas estrategias, esos aspectos importantes para, digamos, la dinamización de la clase y la evaluación, para el otro semestre con un nuevo grupo o quizá con el mismo grupo que me toque, uno nunca sabe, grupo de repitentes. Estimular nuevos avances en el aprendizaje, todo es en cuestión de ir mejorando, hacer el seguimiento. Yo he sido muy reiterativa, hay que hacerle un seguimiento a todos los procesos. Yo sé que es difícil hacer seguimiento a 18 estudiantes a la vez o hacerlo uno por uno, es muy difícil, pero no está de más de hacerlo de manera, digamos, muy simple, con unos criterios muy sencillos. Y bueno, esta semana, la otra, ya estaremos hablando un poco de la rúbrica, de cómo podemos construir una rúbrica sin salirnos de la norma, de la regla y no volverla tan acartonada ni tan gruesa, ¿cierto? Sino hacerla mucho más sencilla y que sea de fácil comprensión. Pero eso ya sería la otra semana. Y desarrollar las habilidades de reflexión o habilidades sociales o habilidades blandas, que eso está de moda ahorita. El conocimiento sí es muy importante, pero ya en esta nueva era de la información, las habilidades blandas, duras y sociales son las que más importan y más en la parte laboral, ¿cierto? Entonces es como ir adaptándose a esas nuevas habilidades que ellos creen. Si es un estudiante de ingeniería de sistemas, que es muy bueno programando, pero es muy bueno ilustrando, ¿por qué no apoyarlo también en esa habilidad? ¿Por qué no decirle más adelante como una recomendación, más adelante, no en el momento? Porque la idea no es generar esa confianza, pero sí en el momento presente. Mira, tú eres muy bueno o tú eres muy regular programando, pero tú eres muy bueno ilustrando. Eso es lo que yo he visto, por ejemplo, en la estrategia de, no sé, imágenes interactivas o infografías o haciendo un mapa conceptual. Bueno, entonces con esas técnicas todas integradas y equilibrándolas, ustedes pueden destacar y darse cuenta de que cada estudiante tiene una habilidad y como no, ustedes también tienen habilidades en la oratoria, habilidades en el discurso, análisis del discurso, habilidad para la escritura, o sea, todos tenemos alguna habilidad. No es estar más allá del valor, sino que la habilidad, el desarrollo, el proceso con el valor da un equilibrio en la forma de evaluar. Mientras que en la evaluación del aprendizaje,
pues lo mismo, recogemos la información, hacemos una retroalimentación tipo feedback muy concreto, comparar con los objetivos de aprendizaje y que todos nos centremos en los logros obtenidos o puede ser que no se hayan obtenido, ¿cierto? ¿Y cuándo se puede hacer? Pues en la evaluación para el aprendizaje es continua, no es en un semestre, es durante todo el proceso y después de que, o sea, pongo como ejemplo, yo en mi proceso formativo, como estudiante de licenciatura, pues yo tuve una evaluación para el aprendizaje, no me di cuenta, pero después que ya soy licenciada, yo todavía aprendo más, un idioma, una habilidad, aprender a bailar, aprender a cocinar, todo eso sería un proceso continuo y ya pues como la evaluación del aprendizaje en unos momentos puntuales, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, final y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Entonces, aquí aparecen 3 puntos que me parece muy importante y quiero ampliarlo un poquito. Entonces me aparece, ¿hacia dónde va el alumno? Ahora sí, creí que no se veía, pero ya se ve un poquito. ¿Hacia dónde va el alumno? Es compartir esos objetivos de aprendizaje y criterios para el éxito, o sea, llevarlo hasta el final, hacia la meta, el objetivo. ¿Hacia dónde va el estudiante? Si va bien, si va mal, cuál es el progreso. No vamos a enfocarnos en el resultado. ¿En dónde se encuentra el alumno? ¿Cierto? Creo que aquí me equivoqué, pero entonces aquí empezaríamos. ¿Dónde se encuentra el alumno? Esa evidencia de aprendizaje en la evaluación diagnóstica. Pues haciendo esa retroalimentación, independientemente de la técnica, el instrumento, la forma de evaluar en que yo voy a utilizar, a mí no me importa en qué momento se encuentre, pero yo lo voy a hacer constantemente. Y lo que decía, ayudar a los alumnos para darle ese paso. El docente no puede convertirse en un actor que tenga solo la autoridad, sino ser el aliado. Yo he dicho mucho, no generar esa amistad, sino ser el aliado en el momento presente. Y lo que decía, hacia dónde va el alumno, es compartir esos objetivos y criterios para el éxito y que más adelante yo tengo docentes a quien recuerdo muchísimo y que en su momento me dieron una valoración o una retroalimentación pequeña, así fuera mínima, que todavía están en el recuerdo y que para mí son ejemplo, ¿cierto? Como a algunos puede pasarle que no son ejemplo ustedes con ellos, ¿cierto? Eso pasa muchas veces. Y entonces como quería recordarles un poquito como esa dinámica que se genera dentro del aula. Entonces, ¿cuáles son los 10 principios para la evaluación del aprendizaje? Que sea parte de una planificación efectiva, sintetizada, que no se salga del reglamento, con unos objetivos claros, con unas estrategias y unos instrumentos, ya tienen ustedes un plan de acción para todo el semestre o para cada corte, puede ser, ¿cierto? Se centra en cómo aprenden los estudiantes, es muy importante el aprendizaje, eso es un recorderis, ¿cierto? Se centra en la actividad en el aula, la actividad es muy importante. Los trabajos, sea una actividad rompehielo, un estudio de caso, un juego de roles, una pausa activa consciente, un taller conjunto, un taller individual en tiempo real, autónomo. Todo eso son actividades que hacen que el estudiante se ponga en acción, entre comillas. Para los que no tienen eso, es tratar, pero no presionarlos porque sabemos que la universidad es un diagnóstico, ustedes también hicieron otro diagnóstico y toca basarnos en esas dificultades que ellos tienen y recurrir a técnicas o estrategias, digamos, de la presencialidad que pueden ser funcionales, pero pueden que no, ¿cierto? Es una destreza profesional docente clave. Sí, claro, porque ya en la virtualidad, en la evaluación para el aprendizaje, los reta a ustedes a que sean más conscientes de lo que están haciendo. No es el hacer por hacer, sino que todo esfuerzo que ustedes hagan, una planeación de clase, una conversación, una actividad, una pausa consciente, un receso, la forma de hablar, la forma de expresarse, todo eso tiene validez en la virtualidad y eso lo ven los estudiantes en la pantalla, o sea, en fuera de cámara, según lo que yo entiendo, ¿cierto? Genera ese impacto emocional, puede ser como que no puede ser. Muchos de los estudiantes, o quizá algunos, en algún momento de aquí en adelante les va a decir, profe,
muchas gracias por haberme enseñado algo. Profe, muchas gracias por haberme escuchado porque no me siento bien. Profe, no estoy de acuerdo con esto. Profe, para la próxima mejora en esto. Yo sé que a muchos les da miedo a los estudiantes, pero digamos que la universidad ha promovido esas formas de autoevaluación y esas formas para evaluar, pero yo creería que la evaluación del estudiante hacia el docente también debe ser muy importante. No que lo vea como una autoridad, sino como esa persona que estaba ahí acompañándolo, como un mentor. Yo creería que sería un mentor, más no que un tutor o un docente. Promueve un compromiso con metas de aprendizaje y con criterios de evaluación. Todo, la parte diagnóstica. Ese compromiso de ellos conmigo y de yo para ellos, ¿cierto? Ese compromiso mutuo al inicio, pues si se rompe en el momento, pues toca volver a hablar. Como lo que pasa en Among Us, que es un juego, quiero aquí como contextualizar un poquito, es un juego que está de tendencia este 2020, en donde todos juegan, todos son tripulantes, pero hay uno o dos impostores, entonces llega la discusión, pues si mata a alguien, pues tenemos que hablarlo. Y eso pasa mucho en las evaluaciones y en las formas de dinamizar la clase. Si alguien rompe un compromiso, si alguien hizo trampa, pues aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué está pasando? O sea, vamos a incurrir a la legalidad, al reglamento estudiantil, o mejoramos en esto, porque eso ya es un compromiso ético. No es conmigo, ni es con la universidad, es un compromiso ético con ustedes mismos. O sea, si uno le habla así, no es generarle el miedo, sino que como generarle ese clic de que, bueno, es que yo incurriendo el plagio conlleva a que más adelante yo cometa un delito, ¿cierto? Ayudar a los aprendices a saber cómo mejorar, sí, durante todo el seguimiento, bueno, llevamos esto, tienes que mejorar en eso, tienes que mejorar en lo otro. Sería muy importante que en las ingenierías, sí, yo sé que están bien las fórmulas, los procedimientos, las demostraciones, pero también es importante el proceso de que todo esa parte, ese lenguaje técnico se traslade a la parte práctica, ¿cierto? Si ustedes son docentes de prácticas o van a ser docentes de prácticas, también es lo mismo, hacer el seguimiento con unas rúbricas o evaluarlos mediante la observación. Ahí yo les estoy tirando como algunas estrategias así por encima, ¿cierto? Estimula la autoevaluación. Sí, una reflexión profunda en ustedes, una autoevaluación de lo que hicieron, lo que no hicieron, y para los estudiantes también invitarlos a que hagan una autoevaluación, que mejoraron, que no mejoraron, qué les hace falta, y pues hacer un reconocimiento de los logros. Como les dije ahorita, yo hago un reconocimiento a ustedes de todo lo que han hecho, independientemente de lo que hagan, no conozco sus formas de proceder, me gustaría pues como conocerlas algún día, como para ir aprendiendo de ustedes, pero también hago ese reconocimiento a los estudiantes porque también están ahí presentes. Y a ustedes pues muy especialmente porque no es fácil, porque ustedes son padres de familia, tienen a su familia en su casa, tienen muchas situaciones complejas que pueden en este momento estar pasando, y yo espero que ustedes puedan solucionarlo y puedan acoplarlo de la mejor forma posible. La evaluación puede servir para muchas finalidades. Entonces, aquí lo que les decía, otro recorderis. Aquí en Imparciales, pues, recolectamos como lo más importante de las tres formas de evaluar según la función, ¿cierto? La evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Aquí yo la puse al revés. Listo, la diagnóstica ya sabemos, la formativa y la sumativa. Entonces, ¿qué estrategias como colectivo podemos, digamos, recomendarles así? Una discusión guiada en la evaluación diagnóstica, tener claros los objetivos de la discusión, introducir el nuevo contenido de una manera fresca, que sea con el lenguaje de ellos, sin salir pues de lo profesional de ustedes. En la discusión, elaborar una pregunta o preguntas abiertas, manejar la discusión con un diálogo informal, lo que les decía, un lenguaje representado por ellos, que ellos se sientan pues como si ustedes fueran los amigos, pero que no se vean como los amigos. Y dar un cierre de la discusión, resumiendo lo esencial, pues no hacer una lectura de todo el plan de estudios durante el semestre, no, sino sintetizar qué se va a ver durante todo el semestre, ¿cierto? O también eso puede, la discusión ya al final, como una retroalimentación, ¿qué se vio durante todo el semestre? ¿Qué pasó y qué no pasó? El proyecto final me parece muy chévere. Este proyecto final puede ser un portafolio electrónico, puede ser una infografía, puede ser un video, puede ser un podcast,
¿cierto? Aquí yo menciono los entregables, pero no quiero mencionar como las posibilidades, sino ya mañana. El proyecto final hace que recolecte toda esa serie de conocimientos y habilidades y actividades que se han hecho durante todo el semestre, ¿cierto? Y la formativa, pues los rounds de gráficos, es registrar la respuesta en preguntas abiertas, cómo hacer ese tipo de escalafón, eso lo utilizamos mucho en Kahoot. Kahoot hace pues que muestre pues como los rounds y las respuestas rápidas, compartir los conocimientos que tienen un tema en clase. Cuando terminen, por ejemplo, el gráfico, lo pasan al siguiente grupo, o sea, al siguiente grupo con otro enlace, o en Classroom puede ser, ¿cierto? Entonces, estas estrategias las unificamos y vimos como que las más apropiadas, así como rápidamente, para la evaluación según la función. Entonces, para combatir el plagio, ¿qué es la propiedad intelectual? La universidad en este momento está haciendo un proceso de propiedad intelectual. Para este artículo, la propiedad intelectual es una disciplina que abarca esa protección para artistas, creadores y docentes, en el caso de nosotros, intelectuales, y proteger esas creaciones literarias, científicas y artísticas, ¿cierto? Cualquier soporte, sean en un documento con citaciones, en una infografía, en una imagen estática, una fotografía, un video, un podcast, un portafolio de servicios, todo eso hace parte de la propiedad intelectual. Las patentes para las ingenierías esencialmente hacen parte de la propiedad intelectual. Esas patentes son propiedad de la persona. ¿Por qué quiero hacer énfasis en la propiedad intelectual? Porque muchos de los chicos no conocen ese tema o pasan desapercibidos. Yo creería que no lo conocen. Entonces sería muy importante que al inicio de sus semestres den un discurso corto de qué es la propiedad intelectual, para qué sirve y qué conlleva a que el plagio esté ahí presente y afecte esa propiedad intelectual. Entonces, desde ese momento, el autor y los sucesivos titulares son los coautores o los coinvestigadores para artículos científicos. Si ustedes escriben, producen, porque ya sería una producción, independientemente del soporte físico o digital que se encuentre, pues es darle la voz a esa persona de esa creación, ¿cierto? Entonces, es de exigirle por ejemplo, en la universidad, cuando uno hace una tesis doctoral de maestría o pregrado, uno tiene que firmar un compromiso de propiedad intelectual. Eso le queda a la universidad, pero todo lo que yo hice, pues también me pertenece, sin alguna atribución comercial. Más mañana en las estrategias y herramientas les quiero comentar un poquito de lo que es copyleft, copyright y Creative Commons, que no son iguales, y eso hace parte, digamos, como de la dinámica de las propiedades intelectuales. Entonces, como les decía, la universidad está pasando por un proceso, digamos, como de indagar qué es la propiedad intelectual y por qué es tan importante para evaluar, ¿cierto? Para evaluar todos esos productos o todos esos entregables. Todo lo que se haga, así sea un mapa, así sea un mapa, digamos, un plano de arquitectura, un plano, digamos, de aguas, una patente en sistemas, en ingeniería de sistemas, una patente, digamos, una vacuna, todo eso es propiedad intelectual y eso queda en un dominio público, pero dependiendo de las atribuciones, ¿cierto? Entonces, la propiedad intelectual ha tenido importancia, como les decía, para la protección de la persona de ese derecho, ¿cierto? Y esa creación o ese producto es como generar ese conocimiento ante la humanidad, ¿cierto? En el siglo XXI, pues ya digamos, se ha penalizado y se ha controlado mucho más porque toda la producción se convierte en propia, hasta los cuadros. O sea, los cuadros de artistas hacen parte de una propiedad intelectual. Y yo pensaba como que, bueno, pero uno puede hacer una réplica, pero es que para hacer la réplica hay que conseguir el derecho, pagar el derecho, o si uno cita en algo o en un parcial mira algo, pues simplemente yo tengo que buscar la fuente y citarla, o sea, darle la voz al autor o a los autores de ese resultado. El resultado de ese esfuerzo intelectual se manifiesta con un conocimiento nuevo u original, o sea, innovador,
¿cierto? O una expresión creativa que agrega una calidad deseable a un producto o servicio comercializable, o pueden ser no comercializables, ¿cierto? Aquí se aplicarían lo comercializable y no comercializable. Es como lo que les decía, todos esos resultados, las producciones académicas que ustedes hagan, la que hagan los chicos, todo eso queda a dominio público, pero también está reglamentado por lo que les decía, lo de copyleft, copyright, Creative Commons, el derecho a la propiedad intelectual. Creo que es un manifiesto del derecho a la propiedad intelectual que es a nivel mundial, eso lo pueden buscar en internet, y siempre ha tenido importancia en proteger esa creación intelectual. Y bueno, no, aquí lo repetí, perdón. Entonces, bueno, nuestra pregunta al millón, el plagio es la copia total parcial de cualquier cosa. Digo cualquier cosa, sea un texto, párrafo, frase, parte del video, una canción, un podcast, todo lo que sea soportado física o digitalmente, se hace una copia parcelo total sin darle esa voz. Eso comete plagio. Entonces, ¿cuáles son las razones por las que se comete un plagio? Un docente o un estudiante. La mala gestión del tiempo. Yo creo que, profes, muchos de los estudiantes, yo también cometí el error de que la mala gestión de tiempo, yo hago la famosa frase que aparece acá, el copy-paste, o sea, el copie y pegue. Que eso conlleva un desinterés, no, pues yo no quiero producir nada, qué pereza, tengo estrés, no tengo tiempo, estoy trabajando, no quiero hacer nada, no quiero citar, le hago un copy-pegue y lo pongo ahí y eso es mío. Y pues eso incurre a que no tengamos esa conciencia de generar como de que todo lo que se copie y pegue incurre en plagio. Un docente que la semana pasada tuvimos una conversación, él decía como una estrategia así rápida, que cada trabajo que él hacía para evaluar lo hacía con una estrategia de como manual en Google, buscaba una frase que a él no le sonaba como original y descubría las coincidencias en Google. Es como quien dice, esta chica o este chico me incumplió o incurre en plagio porque eso es una cita literal que la copió y la pegó. Entonces existen algunas herramientas para eso. Como les decía, mañana los vamos a ver un poquito. No quiero enfocarme en eso, sino como les decía, como quería hacer como un recorderis de las formas de evaluar, de la evaluación del I para el aprendizaje a modo reflexivo y por qué pues incurrimos en plagio. Cuando expresamos o presentamos trabajos o ideas originales, eso tiene relación directa, total, con la propiedad intelectual. Sería muy bueno, profes, les recomiendo que terminen sus semestres o en algún momento que tengan tiempo libre. Consulten qué es propiedad intelectual, busquen qué es Creative Commons, Copyleft y Copyright, si quieren conocer un poquito más. Y ahí van a conocer como la dinámica de esas propiedades intelectuales, los derechos de autor, ustedes cuando suben un video con musicalización, una imagen en stock con marca de agua. Eso pasa mucho porque eso es una propiedad intelectual de alguna empresa, compañía, de banco de imágenes, por ejemplo. El conocimiento común o conocimiento público, que son hechos o ideas que pueden encontrarse en muchos lugares y que son conocidos por muchas personas, pues por nuestra propia cultura, no estamos conscientes de la importancia de darle esa voz a la persona, al autor. Entonces les quería como comentar aquí. No sé si ustedes hayan visto este video, al igual que perdón, se los quiero mostrar porque me parece muy importante. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna duda, si quieren comentar algo, como para que continuemos. Entonces en el chat, por favor. Bueno, yo creo que hasta ahora ha sido claro. Listo, entonces voy a dejar de compartir y voy a compartir solamente el video de esas dos que yo les voy a compartir, que me parece muy, muy chévere, que quiero que lo vean. Mientras esto se me carga. Lo vi en estos días porque me pareció muy importante y quiero de verdad hacerles un reconocimiento simbólico a todas las acciones que ustedes han hecho en la virtualidad y que evaluar si es posible, con las dificultades
con los aciertos, con los desaciertos, con los problemas, con los no problemas, es posible evaluar en la virtualidad. El sentimiento es el gracel, nos ayudó mucho, ¿no? Y nos dio las clases, pues, no sé, como con el triple más de ganas por toda esta situación de la plataforma y todo eso. Pues la verdad es que estamos muy agradecidos, profe, y tenemos que agradecerle. Por favor, compañeros, prendan sus cámaras. Muchas gracias, profe. Gracias, profe, lo queremos mucho. Muchas gracias por su esfuerzo todos los días. Gracias, por el profe. esfuerzo que le pone. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias, profesor. Tal vez las palabras son muy poco, ¿no? Para expresar lo que nosotros sentimos, pero créame que de aquí a muchos años siempre nos vamos a acordar de usted, ¿no? Y pues cómo eran sus clases, sus comentarios, y pues cómo nos hacía a veces reflexionar o pensar o cambiar lo que nosotros pensábamos o la idea que nosotros teníamos. Y pues gracias, profe. Ese es el mejor premio que pueden tener unos muchachos, el reconocimiento. Lo que les decía, profes, el reconocimiento. A veces el reconocimiento, ¿cómo les digo? No ha sido muy visto por los estudiantes por el simple hecho de que el docente también está ahí. Y quería enfatizar en este video, voy a dejar de compartir porque se me está pausado un momentico, ahora sí. Como les decía, quiero hacerle ese reconocimiento. Este video lo vi porque ha sido viral en todo el mundo y es de una universidad en México donde es un docente de ingeniería, o sea, es un docente de ingeniería, o sea, de las ciencias duras, ciencias básicas, o sea, que yo admiro mucho esa rama y para mí, pues, no, o sea, es de mucho respeto, ¿cierto? Así como las otras ramas del conocimiento. Y esto es el resultado del esfuerzo del docente. Ahí lo vemos que es un docente que no está joven, que se tuvo que acoplar sí o sí a las nuevas tendencias y a las nuevas prácticas en la virtualidad. Y como él, muchos de ustedes y miles de docentes a nivel mundial creerían en sus acciones y en sus representaciones conceptuales o lo que sea, que sí es posible evaluar en la virtualidad, como lo que les decía, con todas las dificultades posibles. Y sí es posible hacerlo porque ahí vemos más allá de la pantalla las diferentes realidades en las que nos encontramos. Y dentro de nuestro sistema quizá puede ser, bueno, ¿yo para qué sensibilizarme? Yo soy un docente de cátedra, soy un docente de planta, soy un docente transitorio. ¿Por qué yo hago parte de esto? Como les decía, más allá de lo que ustedes tengan, más allá del rol de docente, está el ser humano, está el ser, ¿cierto? Y quería mostrarles ese video porque me parece muy importante que ustedes también hacen parte de esas dinámicas. Pero les quiero compartir un video donde no todo es color de rosa, ¿cierto? Se los voy a compartir porque este profesor y muchos ahorita en la virtualidad han salido y han tenido que renunciar porque los estudiantes no quieren hacer absolutamente nada. Me presenten un momento. Y es este momento que no tengo ganas de enseñarles. Ya me harté de veras. Estoy viendo la posibilidad de la próxima semana renunciar y me largo con mi conciencia tranquila. Gracias, alumnos. Hasta nunca. Cada una de las palabras de este profesor universitario estaba cargada de impotencia y molestia. Juan Francisco Valdeón Ríos, catedrático de la Universidad Federico Villarreal,
culpó así a sus estudiantes de llegar a este extremo, cuando, según afirmó, hacía de todo para educarlos. La próxima semana presentar mi renuncia a la cátedra y estoy harto de todo esto. Nadie de ustedes estudia, estoy harto. El problema es de ustedes, pobre país. ¿Van a confiar la gente a ustedes sus problemas y no estudian? No. El problema de ustedes no es problema de los docentes. No quiero más. Un caso más que pone en evidencia las dificultades que aún existen en la educación virtual. Profesores que no pueden monitorear de manera adecuada el avance de sus estudiantes, que no manejan las herramientas tecnológicas, y alumnos que se aprovechan de las circunstancias para evitar estar presentes en las clases. Los profesores se esfuerzan a que haya química, que haya esa relación aún presencial. Es un poco complicado porque es la distancia y muchas veces se vuelve... Entonces aquí juega la habilidad, ¿cierto? La astucia y la audacidad de esos estudiantes que definitivamente no quieren estar, ¿cierto? Y eso ha permitido que se dificulte más el hecho de evaluar y de calificarlos y lo que sea, hacer ese seguimiento, ¿cierto? Entonces yo quería hacer como este webinar más allá de lo técnico, más allá de lo teórico, hacerles como una reflexión yo sé que es difícil seguir en la lucha, yo sé que es más duro porque están sacando en ese momento un tiempo para escucharme, ¿cierto? Cuando ese tiempo deberían de hacerlo para planear algo, para planear los parciales finales, para aclarar algunas dudas técnicas o para aclarar ciertos conflictos que ustedes tengan en cuanto a esa forma de evaluar. Pero este espacio también es para eso, para reflexionar. Y lo ideal es que no nos quedemos con una simple reflexión, sino llevarlo a cabo desde todo lo que ustedes saben, cómo cada carrera hace partícipe de una construcción social y cultural en nuestro país y que todo eso hace de que incurramos o no a una responsabilidad. Entonces, esta parte voy a dejarla de compartir. Listo. Entonces les quería mostrar esos dos videos como esos dos contrastes de nuestra realidad, ¿cierto? El positivo, el gracias, el millón de gracias o la cantidad de gracias de los estudiantes para con un docente que tiene una edad que no es, o sea, una edad, digamos, mucho mayor, que se chocó con la realidad de la virtualidad, que lo supo adaptar, pero que fue comprensivo, quizá. Eso todo depende de cada grupo, no todos los grupos se comportan igual y no todos los docentes tampoco. Y a la final le agradecen en una clase en Google Meet, pero mientras que nos encontramos con esta imagen de que el profesor o muchos docentes no quieren seguir, no quieren continuar. Y yo sé y estoy segura de que algunos han pensado lo mismo, que no quieren seguir, o me equivoco. Si me atrevo, me disculpan, pero yo quería como hacerles esa reflexión. No sé si tengamos tiempito, quería hacerles como una actividad para finalizar. Utilicé pues esa plantilla de presentación, pero lo ideal es que en cada plantillita, entre todos hagamos y durante todo este proceso, durante todo este 2020, subamos en una sola imagen cómo hemos evaluado. Ustedes lo pueden buscar en línea, pueden buscar la imagen en línea, o si quieren escribir y tomarle una foto y luego subirlo acá, lo podemos hacer. Lo ideal es que hagamos entre todos esa actividad y a la final, pues, socializamos esa sesión. Listo. Entonces, se los voy a compartir ya en el chat de Google Meet. Lo voy a poner como enlace público, pues, para ustedes. Y quiero que busquen en internet una imagen que represente esa forma en la que ustedes evaluaron y que fue la más significativa, o quizá la que no les funcionó. ¿Listo? Entonces se los voy a compartir. Se los voy a compartir en el chat. Son las 11:11. Entonces para que ingresemos, porfa, profes,
y a las 11:25 más o menos terminamos con la actividad, socializamos y terminamos con este webinar, ¿les parece? Me confirman, por favor, si les funciona el enlace, si me están viendo en ese momento, si me escuchan bien, si la presentación les abre, me confirman, por favor. ¿Listo? Me confirman en el chat. Ahí vamos entrando. Listo. Entonces, para que ingresemos, busquen una sola imagen, una imagen que los represente, o sea, que represente esa forma de evaluar o que se acerquen a esa forma de evaluar, sea un pantallazo de la clase que ustedes tengan o alguna actividad que ustedes hicieron. Todo es válido en ese momento, pero con una sola imagen representamos y comentamos más adelante. Listo. Aquí. Elijan la presentación que ustedes quieran. Aquí ya hay 2 docentes, pueden elegir uno y así. Entonces elijan una plantillita y ahí ponen la imagen. Listo. Eso, ahí van poniendo la imagen, me parece perfecto. Yo voy a agregar una. Voy a agregar una blanco por aquí, más o menos. Y aquí yo voy a poner, gracias, profes. Bien. Vamos construyendo a poquito, ¿listo? En una sola imagen. No tiene. Todo se la voltó, apenas van a ir a surtir, tengo de basura. No, eso es muy grande. Gracias, mamá. Es basura ahí. Vamos construyendo, sea un carro, lo que sea, algo que sea significativo para ustedes, algo que sea, o sea, ¿cómo evalúan ustedes o cómo fue la evaluación o qué actividad hicieron para evaluar o qué dificultades tuvieron? Lo que ustedes deseen. Aquí puso uno, alguien puso aquí uno, aquí pueden poner una imagen, aquí alguien puede poner otra, pues lo ideal es que no pongamos más de 2, sino solamente uno. Entonces, por favor. Sí, también desde el celular, también funciona. Pero creo que hay que descargar presentaciones, hay que descargarlo, o si desde el navegador, también lo puede hacer. Listo, entonces ahí vamos. ¿Quién va a poner la imagen? Yo quisiera poner, por ejemplo, aquí esta. Así la voy a poner yo. Se la voy a poner yo. Si quieren agregar otras imágenes, lo pueden hacer. Algo que sea representativo. Por ahí hasta las 11:20. 11:25 más o menos que estemos terminando. Listo, profe, yo creo que ya vamos terminando. Voy a compartir pantalla de nuevo para mirar qué hicimos entre todos. Listo. Bueno, entonces aquí voy a mirar. Listo. Ya para ir finalizando. Perfecto, ya aparece. Alguien puso esta imagen, entonces quería saber quién la puso para que me sustente, por favor. Buenos días, fui yo, Dora Cardona, soy profesora de medicina. Nosotros hicimos como una inversión de la forma como hacíamos una evaluación de los, por ejemplo, basado en casos clínicos.
Cuando teníamos la presencialidad, pues distribuíamos un documento en el cual había un caso clínico de un paciente que tenía estas y estas y estas características, y luego el estudiante podía elegir en selección múltiple o abierto cuál era el diagnóstico de ese paciente. Y ahora le dijimos al estudiante, escriba usted las manifestaciones clínicas o el cuadro clínico de un paciente con diagnóstico de, por ejemplo, trastorno depresivo mayor, porque somos de psiquiatría. Escriba el cuadro clínico del trastorno depresivo mayor. Entonces el estudiante tenía que, digamos, ellos están acostumbrados a responder una palabra y ahora era que imaginarse un paciente y escribir las características clínicas de acuerdo a los criterios que están establecidos en la literatura científica. Entonces lo que hacíamos era pues ponerlos a pensar, o lo que hacemos, porque en este momento seguimos haciendo más o menos evaluaciones parecidas cuando vamos a casos clínicos. Sí, señor. Bueno, ¿y si le ha funcionado? Nos ha funcionado muy bien, pues digamos que no han sido perfectos los exámenes de algunos estudiantes, pero sí sabemos que están integrando mejor los conocimientos. Ah, qué bueno, profe. Me alegra muchísimo que le haya funcionado, digamos, esa estrategia. Me parece muy maravillosa porque ya cuando se encuentra con un médico y como que, ay, uno le hace como el diagnóstico, el examen, así muy general, pero no se da cuenta del antecedente, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, más específicamente el análisis clínico en psiquiatría. Me parece muy chévere, profe, que nos haya aportado esto y pues... Y también me alegra mucho que le haya sacado a usted una sonrisita. Claro. Pero, o sea, ¿por qué me río? No en la forma burlesca. No, porque no se lo imaginó a qué se refería. Sí, exacto, o sea, fuera de contexto. Listo. Pero me parece maravilloso, profe. Muchísimas gracias y gracias a ustedes, gracias. Por esa labor que han hecho en la dificultad y en los aciertos. Muchísimas gracias, de verdad. Aquí hay un docente que puso a través de la construcción de un Padlet. Es el profesor, por aquí lo tengo, no me parece el nombre. Ah, el profe Edward Anderson Ariza. Si puede hablar en ese momento, perfecto. No sé si el profesor tiene problemas con el micrófono. Es el momento de hablar. Estamos en conversación. No sé si me escucha bien o... Sí, él está ahí, activo. Bueno, no sé. Profe, si tienes alguna dificultad, lo puedes escribir al chat, no hay ningún problema. Aquí, pues, él puso varios temas, varios ítems, ¿cierto? Desde la historia de la soldadura con aleaciones de oro, pues como una implicación química de cómo se dan esas aleaciones para soldadura, unos videos, digamos, prácticos de la experiencia de los soldadores profesionales en el mundo. Pues eso es lo que yo interpreto, unas conferencias como introductorias, pues como de la calidad metalúrgica de la soldadura, como los procesos técnicos, el tratamiento térmico, inspección de soldadura, o sea, ya él hizo un orden secuencial de lo que es el tema de la soldadura, ¿cierto? Esa parte de manufactura del metal y de los elementos aliados, o sea, como las aleaciones, en este caso aleación de oro y pueden ser otros materiales, ¿cierto? Como puentes metálicos, o sea, ¿para qué sirven las soldaduras? O sea, ¿cuáles son los propósitos más allá de la fabricación y el soldar? ¿Con qué otros fines pueden aparecer? Y toda esa interacción hace que los estudiantes pues participen en el tablero, compartan conocimiento y hagan una retroalimentación. No sé si esté acertado, profe. Ahí si algo me escribes en el chat. Voy a mirar a ver si escribió. No lo veo aquí en el otro celular. Eso mismo. Entonces ahí sí le entendí. Profe, muchísimas gracias. Yo no veía la soldadura en ese sentido. Por eso es que el compartir conocimiento con otros docentes como comunidad UTP es tan importante, independientemente de cuál área se encuentren.
Y aquí aparecen pues como las guías, artículos científicos con sus respectivos créditos, de dónde se lo sacó el profe, para que lo lean más en fondo, si existe como unas demostraciones matemáticas, químicas, físicas, sus propiedades físicas y químicas, y cuáles pues las condiciones de temperatura, y cómo llevamos eso a la práctica, si el docente tiene, u otro colega tiene alguna asignatura práctica para llevar todo ese conocimiento a la acción, ¿cierto? Profe, muchísimas gracias por esto, me parece muy maravilloso. No sé si, ¿cómo le ha parecido esta experiencia de utilizar Padlet como una herramienta y la estrategia de los muros o el foro ahí en ese momento para trabajo colaborativo? ¿Me cuentas, por favor? Ahí lo voy leyendo ahorita. Muy bien. Aquí, otra profe, no sé quién es. Si está en disposición para hablar, aquí dice que es aprendizaje por proyectos. No, no fue un profe, fui yo. Hola. No fue una profe, fui yo. Dale. Normalmente desde la asignatura que dicto, las dos asignaturas que dicto, todo es basado en proyectos, ¿cierto? Sí. Porque es una clase teórica práctica. Sí. Por tal motivo, pues, digamos que todo tiene que partir desde unos conceptos teóricos, y esos conceptos teóricos, mirar de qué manera se pueden aplicar digamos, a los lineamientos que tiene definido Cisco para el curso de CNNA, ¿cierto? Sí. Y pues todo parte directamente desde proyectos y desafíos que se les presentan a los estudiantes. Y pues así de esa manera se hace la evaluación durante cada uno de los 2 módulos que se ven por semestre. Listo, profe. ¿Y cómo ha sido el impacto con los chicos? Pues unos han sido resilientes, otros lo han tomado de buena manera, otros dicen que es mucho trabajo, que porque las otras asignaturas le quitan mucho trabajo, pero pues es lo que se hace, y pues digamos que no procuro al máximo de que sea mucho más lo práctico que lo teórico, para que ellos no se cansen tanto con tanta teoría, porque la verdad es que los módulos son bastante pesados y son muy teóricos, demasiado teóricos. Entonces pasar eso a la práctica sí ha sido algo complejo, pero pues digamos que la manera como lo he podido dictar, a ellos les ha gustado, y pues los resultados han sido satisfactorios. Bueno, eso es lo importante. Si Sí. bien el aprendizaje por proyectos es complejo por su estructura, se puede flexibilizar un poco, o sea, como quitar unas cosas, quizá agregar otras, pero que sea todo en función del objetivo de aprendizaje. Y importante también generar ese impacto en ellos y no sobrecargarlos, porque sí sabemos que ustedes dos, o sea, docente y estudiante, tienen cargas, y este me parece muy chévere manejarlo, porque se condensa todo ese conocimiento y lo que tú manifiestas, profe, llevar más que toda la práctica, no tanto la teoría, porque eso es importante, pero la práctica creo que tiene más campo, ¿cierto? Sí, Y más, bastante. y más productividad en ese sentido, y más pues ¿de qué programa es usted, profe? Ingeniería de sistemas. Bueno, es que ahí está, por esa se aplica muchísimo, aprendizaje por proyectos. Sí, bastante. Entonces, o sea, todo es en función de cada área de conocimiento. Algunas cosas funcionan, otras no funcionan, y eso es cuestión pues como de explorar y ensayar. Profe, muchísimas gracias por este aporte, muchas gracias. Aquí quiero seguir en secuencia con también en problemas. ¿Quién me comenta quién hizo esta imagen? O sea, ¿quién la subió? Hola, Paula, buenos días. Hola, profe, buenos días. Bueno, lo hice yo. Mi nombre es Luz Adriana Díaz, pertenezco a la Facultad de Tecnología del programa Química Industrial. Bueno, profe. Quise compartir esta imagen. Esta fue una de las estrategias que tuve la oportunidad de utilizar. Con Univirtual tuve la oportunidad de hacer este curso de aprendizaje basado en problemas. Les planteé a los estudiantes, les dije, vea, terminamos este curso, me pareció muy interesante, me gustaría pues traer esta estrategia a la asignatura. Sí.
a verse, asignar, a ver, partiendo pues como de la experiencia de los problemas más comunes que se presentan en la asignatura que en este momento tengo a cargo. Ajá. Digamos, los grupos, el grupo se divide en equipos de 4 estudiantes, cada integrante asumió un rol y a lo largo pues como de ese contenido de la asignatura, trabajar en torno a un problema particular que, como menciono, son de los problemas más comunes que se presentan en la asignatura, que en este caso es análisis instrumental. Entonces, sí, son problemas muy comunes. Y a través, por ejemplo, del diagrama de causa y efecto, que es el que está en la parte inferior, que también se llama la escala de pescado. Ajá, sí, señora. Proponían las causas, las posibles causas de ese problema y mediante otro esquema planteaban las estrategias o soluciones de esas posibles causas, ¿cierto? Entonces eso conducía o conduce a un adecuado abordaje del problema. Y bien, pues muy bien, gracias a Dios. Digamos, todos los equipos lo hicieron muy bien, de la mejor manera. Sí. Ay, qué bueno, profe. Bueno, este podría ser funcional dependiendo como del grupo en que se encuentre y dependiendo pues como de la necesidad que se tenga, ¿cierto? Como les he dicho, no todas los aprendizajes, no todos los modelos pedagógicos y no todas las estrategias tienen que ser funcionales en una sola sesión de clase o en un examen. Simplemente con uno que puedan utilizar o seguir utilizando ya para el otro año sería como ya provechoso y sería pues como muy significativo, ¿cierto? Aquí puso un docente o una docente dos cosas, es como una especie de repositorio, ¿cierto? Diana Carolina, la profe Diana. Sí, pues nosotros, digamos, en las asignaturas he tratado como de, pues, ceñirme también a las evaluaciones que hacíamos antes de la pandemia. Las hacíamos virtuales en cuanto a los exámenes de orales, a través de videos, los estudiantes se les daba una situación problema, tenían su rejilla valorativa para ellos saber con qué les íbamos a evaluar y pues grababan su video, ¿cierto? También pues los exámenes también de escritura o de lectura, también los hacíamos así en la plataforma Schoology. Entonces, cuando llegó la pandemia, pues la verdad no fue como tan fuerte, digamos, el cambio. Y también en la pandemia empecé a implementar wikis. Por ejemplo, le repartía los temas según los grupos, ¿cierto? El grupo tal, este tema, el grupo tal. Entonces ellos, en vez de exponer la típica exposición, ¿cierto? Los ponía a crear una página, un wiki, donde ellos me exponían el tema en sus propias palabras y también pues podían como, digamos, si el tema estaba relacionado con cierto otro autor que aprendieron en otra asignatura o algo, ellos también podían pues, allí comentar y a través de videos, fotos. Entonces he tratado también pues como esa herramienta del wiki, me ha funcionado mucho. Sí, la wiki es, y el impacto, ¿cómo ha sido? Perdón. Mira que los muchachos les ha gustado, o sea, he tratado como de porcionárselo. Ahí pues donde dice Mechanics of the Assignment, yo les doy la rejilla, les digo las fechas, digamos de esta semana a esta otra semana se leen el documento, de esta semana a la otra crean la página de wiki, de esta otra semana a la otra, leen cada exposición y de esta semana y retroalimentan, ¿cierto? Y van retroalimentando. Entonces, como cada página de wiki tiene, digamos, una parte de comentarios. Entonces, en los comentarios, pues ellos ya ponen qué opinan, ¿cierto? De lo que les pareció en la página. Y les voy a dejar el enlace del wiki por si lo quieren tomar la idea que, pues a mí me ha servido mucho. A mí me ha servido mucho esta idea con ellos. Y pues es algo creativo,
se sale pues como de la típica exposición que los estudiantes hacen. Y pues mira que ha gustado mucho. Hasta ahora no he tenido pues los muchachos quejándoseme por eso, no. Por el chat. Ah, claro que sí. Esperen, Sí, ya les comparto ya por lo el iba a chat. hacer, pero bueno, profe, dale. Ah, No, o profe. si usted lo puede compartir, les agradezco porque estoy en la computadora y la videollamada la tengo en el celular. Dale, Entonces, profe, tranquila. Yo le comparto. Yo se los comparto en un momentico. Bueno, profe Diana, no, maravilloso. Los wikis han estado presentes durante muchísimo tiempo. O sea, la wiki ahí está como herramienta. Esa es una herramienta 1.0, pasó a ser 2.0 en la parte virtual. Y pues no es descartarlo, simplemente que los wikis están ahí como una forma de participación colectiva, pero van mejorando. Una forma de wiki está en Moodle. O sea, Moodle es una plataforma muy extensa, quizá compleja para algunos docentes, para otros no. Eso como que depende mucho, pero o sea, se ha extendido mucho como un ecosistema digital de repositorio, de foros, de wikis. Manejan un poquito de eso, como lo que usted decía, modular, o sea, como módulos pequeños, segmentados, fragmentados, y eso se da por pasito, y eso es muy bueno para que los chicos no se sientan como tan saturados en esas cargas que tienen adicionales. Profe Diana, muchísimas gracias, me pareció maravilloso. O sea, sí, muchas gracias. Igual sí puedes compartir el enlace para todos, claro que sí. Pues nuestra asignatura es de la licenciatura en bilingüismo, entonces los documentos son del Ministerio de Educación Nacional y de cero a siempre, entonces lo que yo hago es que ellos utilicen translingüismo, que se trata de que lo leen en español y lo tienen que presentar en inglés. Y en sus y propias hasta en palabras en francés. inglés y todo. Exacto, sí, en cualquier idioma que uno quiera. La idea es como forzar el cerebro y evitar el copy-paste, que era lo que usted estaba comentando ahorita. Porque si ellos no van a encontrar eso en ninguna parte en español, en inglés, porque el documento es del Ministerio de Educación Nacional en español. Y uno se da cuenta, obviamente, digamos, si es una traducción burda, por decirlo así, de Google Translator. Entonces uno se da cuenta que ellos le están poniendo sus propias palabras, que le están metiendo autores. Entonces, sí, es una gran estrategia. Entonces ahí. No, perfecto. Ese paso del inglés al español, pues no, maravilloso, de verdad. Profe, muchísimas gracias. Dale, claro. De verdad. Yo puse aquí esto como por descarte, pero no es negativo, sino que quería como que, bueno, la conversación sea en ese intercambio de experiencias, en el nuevo conocimiento. Aprendí cosas que yo no tenía idea. Me parece que el estar unidos en este escenario virtual, saliéndonos del rol específico y convirtiéndonos pues como en profesores de la UTP, me pareció pues maravilloso. Yo creo que se cumplió el propósito de la charla de hoy. Ya les voy a compartir el enlace. Bueno, ya lo puso el profe Edward. Muchas gracias, profe. Bueno, yo les quería pues como hacerles ese llamado a que nos pongamos en la tarea todavía de seguir haciéndolo. Los esperamos pues en esa semana y las que siguen ya pues para terminar nuestro proceso con imparciales. Y quiero, antes de finalizar, si lo encuentro aquí rápidamente, dos cosas. Primero, que no se me van a ir. Ahí, perdón por mi perfil si se ve, sino que quiero mostrarles algo de... Primero, colegas, en primer lugar, agradecerles mucho por haber sacado el espacio. Segundo lugar, les voy a compartir la asistencia, por favor, esto para que podamos pues, tener como el control de los profesores que han asistido. Sí, lo ideal es que estas grabaciones y todo eso se van a compartir. Vamos a hablarles del equipo de las presentaciones, pero los videos sí se van a compartir, no sé cuándo, pero eso es un compromiso que adquirimos con la vicerrectoría, de compartir todas esas presentaciones en cierto momento. Listo. Lo vamos a subir igualmente en el canal de YouTube de Imparciales, por si en algún momento, ay, me perdonan por el perfil, voy a buscar Imparciales en Facebook, entonces aquí. Nos pueden encontrar en Facebook, como también en Instagram. Entonces, cada semana el colectivo ha subido una cápsula audiovisual de
de lo que pasa pues con el semestre, de lo que, cómo evitar el plagio, de Google, para qué sirve el Google Calendar, todas las publicaciones que hacemos desde Facebook, así como historias en Instagram, ¿cierto? Entonces ahí nos pueden encontrar como imparciales.oficial en Facebook, también pues como en Instagram, en YouTube también. Listo, profes. Entonces, por favor, no se me vayan a ir sin antes diligenciar el formato de asistencia. Esto en aras pues de verificar que estuvimos acá. Les quería agradecer muchísimo por tomarse el tiempo, por compartir las experiencias. Me parece que más allá de lo que ustedes orientan durante un semestre, es el resultado de lo que ustedes crearon, así sea una sola cosa, así sea una sola estrategia, para mí es bastante significativa. Ahí se me volvió rebelde la presentación. Ahí me disculpan, por favor. Sí, es para, pongan masivo y el nombre de la charla. ¿Listo, profe? Masivo. No pongan asesoría grupal, pongan masivo. Masivo, entonces entendemos de que es una charla masiva, y pongan webinar, es posible evaluar en la virtualidad. ¿Listo? Entonces los voy a poner aquí. Webinar. Entonces los voy a poner aquí como título. Ah, listo, no importa, profe. De igual forma, ya está consignado aquí la grabación, entonces ya sabemos que estuvimos alrededor de 8 personas. Entonces, pues si necesitan algo que requieran, valga la redundancia, muy específicamente, ese es mi correo. Y el de Imparciales es el mismo, imparciales.rad@utp.edu.co. Ese es mi correo electrónico. Entonces, por si me quieren contactar, los voy a compartir aquí. Y este es el de Imparciales. Y una cosita, profes, antes de irnos, tenemos una programación de las charlas con estudiantes. Entonces, para que los invitamos a eso, para las charlas de estudiantes. Entonces, dame un momento de dejar de compartir y les voy a compartir los enlaces para esta semana para que también los inviten, por favor. Listo, entonces me dan un momento, yo les comparto la publicidad. No, esta es esto. Voy a compartir desde mi celular mientras tanto, que no me quiere dar. Entonces, voy a compartir rápidamente desde mi celular. Me dan un momento, por favor. Listo, me confirman si ven la pantalla de mi celular. Ahí sí la están viendo. Entonces les voy a compartir la publicidad desde acá. Me confirman si lo ven. Tenemos 3 charlas. La primera es, y a mí como estudiante, ¿qué me toca? Es el día de hoy a las 7 de la noche. Con estos enlaces, ahorita antes de que se vayan les voy a compartir los enlaces. La segunda es taller sobre presentaciones interactivas, gamificando mis conocimientos. Es muy importante para que los chicos entiendan un poco la gamificación. Es el día de mañana a las 6 de la tarde. Y el día viernes es una charla que es podcaster educativo e influencer educativo. Entonces, para que hagamos esa invitación. De igual forma, se los voy a compartir cuando diligencien los correos, para que puedan replicarlo a sus estudiantes y hagan partícipe pues del proceso, ¿cierto? ¿Me permiten un momento, por favor? Y aquí les voy a compartir rápidamente, perdón, en Instagram. Lo siento, aquí está. La programación de los docentes. No se va a ver muy bien, pero ya tenemos desde Imparciales, yo les compartí mi cuenta personal, la programación que les llegó a sus correos. Esperamos pues que puedan participar, compartir con los colegas, y eso sería pues todo. Listo, profes. Entonces, para que puedan diligenciar el formulario, y
Si algo les comparto la presentación o los enlaces de las tres charlas para los estudiantes y que ellos también participen en esto. Entonces eso sería todo, profes. Muchísimas gracias por asistir. Nos estaremos viendo durante todas esas 3 semanas y feliz inicio de semana para todos. Me voy a dejar ver porque no me está dejando ver. Muchísimas gracias y bueno, los esperamos. Y bueno, gracias por tomarse el tiempito y gracias por la labor que están haciendo con nosotros, pero yo también me incluyo como una estudiante de aprendizaje. Entonces, que tengan un feliz almuerzo y buena tarde ya para todos.